Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Guillermo Senra, creador de la Escuela Educación Humana Coaching Integral y desde este momento con una tercera entrega de nuestra serie Preguntas y Respuestas EHCI. El material para esta línea de videos viene de preguntas, propuestas, de temas a desarrollar de quienes nos conocen y nos siguen. En este caso, nuestro amigo y camarada Beto nos ha propuesto el tema del campo astral. Y realmente el astral, o el hecho de hablar del mundo astral y del campo astral y de viajes astrales, es realmente un mundo payasesco. Y no porque el astral no exista, o porque sea un plano de fantasía, de psicosis o humorístico, sino porque efectivamente existe, tiene varias connotaciones que luego vamos a ir desplegando, pero es una de esas situaciones que ante todo es tanto campo de una curiosidad muy infantil, de una curiosidad muy sensorial, que es la curiosidad. Creo que no suelen definirla demasiado, y quienes mencionan la palabra. La curiosidad es un tipo de emoción. ¿Y qué es lo que genera la emoción en general, como un tipo de sensación física especial? Que suele ser nuestro motor de vida, porque es como una especie de impulso autónomo que nos lleva, que si nos dejamos llevar por ella, hace que no nos cueste vivir, pero todo esto a costa de algo, que es de nuestra libertad real, de nuestra conciencia real, de nuestro desarrollo real. Le estamos de ese modo vendiendo el alma al diablo con el nombre de comodidad, en este caso, y no de diablo. Por eso el mundo emocional es tan complicado. O sea, es complicado per se. ¿Por qué? Porque lo emocional deforma tanto la percepción de la realidad de nosotros mismos como la percepción de la realidad de lo exterior. Pero no bastando con eso, y aún dentro de un campo no demasiado patológico, también el mundo de la emoción no bien interpretado y no bien manejado es terrible por esta cuestión del motor de vida, de lo que nos lleva, de lo que nos impulse sin que nos cueste. ¿Y a cambio de qué? Reiteramos, de entregar nuestra vida a la comodidad, de vender el alma a la comodidad _diablo. Y lamentablemente todo lo relacionado con el mundo astral, el campo astral y los viajes astrales y toda esta historia pasa por ese lado y queda muy poco para decir en cuanto al astral tomado seriamente, técnicamente y viendo de qué manera puede llegar a ser de nuestro provecho el tener alguna información real sobre esta dimensión. Entonces, el astral, ya tomándolo seriamente, aunque nos cueste un poco, es un aspecto de lo sutil. Podríamos decir que es el negativo de la vida material densa, el negativo de nuestro estado de vigilia. Durante la noche es más que un negativo, es más bien el escenario en general de la continuidad de la vida de nuestras partes que en el momento de dormir y del sueño se desconectan y se desprenden y hacen su propio camino, tanto de recarga como de andar sueltos por ahí. Y eso ya tiene que ver con el nivel humano en el que estemos transitando. El astral también es el campo de lo emocional, propiamente dicho. Yo estoy tratando de ceñirme a las nomenclaturas comunes para no complicar las cosas. Pero bueno, en la vida tenemos, aún haciéndonos entender perfectamente, cuestiones que se definen con más de una palabra o palabras que definen más de una cuestión. Voy a seguir usando la palabra astral y las connotaciones habituales que tiene esta palabra. Negativo del estado de vigilia, todo lo físico, emocional, mental y energético se ve de este otro lado, tiene su contraparte en otro lado, su sombra en otro lado, que es el astral. El campo emocional propiamente dicho, el campo del conjunto de nuestras emanaciones invisibles,
como marco general la dimensión que suelen ocupar todas nuestras partes durante la etapa del sueño. Cada uno de nuestros centros o de nuestras partes tiene su propio reservorio, su propio tanque de carga. Si dormimos profundamente a nivel técnico, es decir, donde todas las partes se desconectan de todas, y de esto hablamos en el video anterior, en nuestra clase EHCI número 5 sobre los sueños. Pero ¿qué pasa si no tenemos un sueño profundo a todo nivel? Quedan conexiones sin romper provisoriamente para que cada una de nuestras partes vaya a su reservorio y se recargue. Algunas que podrían descansar profundamente no lo pueden hacer porque la conexión con otra parte que no está desconectada porque no descansa sigue en actividad y sigue influenciando por reversibilidad con la otra. Hablábamos en el otro video de esta cuestión del sonambulismo, que en general no se sabe explicar bien. Es el campo del mundo de las canalizaciones, es el campo del mundo del vampirismo, y no por nada menciono una cosa dentro de la otra, porque es muy extraño que no estén indisolublemente ligadas. Canalizaciones pretendidamente tales, pretendidamente reales y buenas, que en realidad son vampirismos, de gente muy seductora, por supuesto. El campo del astral es, obviamente, siendo redundantes, el de esta cuestión también tan tonta e inútil de los viajes astrales. Y cerrando un poquito la cuestión de definiciones y alcances, reiteramos, dado que se trata de un tema en el cual especialmente es válido eso de que una misma palabra quiere decir distintas cosas. No está mal que sea así, podríamos tener un idioma más concreto, más científico, como decía el maestro Gurdjieff, muy acertadamente. Él hablaba, decía, debiéramos tener un idioma matemático, donde tengamos definiciones matemáticas para las cosas. O sea, esto es esto, solamente es esto, y una palabra para cada grado del esto, para cada sentido, para cada dimensión de un gran esto. Muy interesante, y sería muy útil que algún día lleguemos a eso. Un lenguaje matemático donde cada palabra designe precisamente un elemento, su grado, su dimensión, su aspecto, su negativo y su positivo. Nos vamos a detener un poquito en el campo nocturno porque tenemos, digamos, una serie de anécdotas y de hechos reales. Y el primero de ellos toma el aspecto nocturno. Y lamentablemente, en general, estos hechos de conciencia, anécdotas verdaderas, están casi indisolublemente ligados a la muerte. Una persona perdió a su hija en un accidente durante la madrugada, en el momento mientras ella dormía, que me contó años después que durante esa noche, antes de saber conscientemente que su hija había muerto durante la madrugada, en el patio de la casa, mientras ella dormía, sintió que se abrazaba con su hija, y ella me dijo en etérico. Ahora vamos a explicar que se expresó mal. Pero ella me dijo, sí, me abracé con... casi la nombro, y no voy a nombrar ni a una ni a la otra. Dice, sí, me abracé en etérico y nos despedimos y seguí durmiendo normalmente. A la mañana siguiente me enteré que mi hija había muerto. Esto efectivamente fue así. Nadie puede inventar una anécdota semejante. Sabemos que esto es real y cosas semejantes son reales. Pero no tenían que ver con lo etérico. Lo etérico es lo energético. Y no tenemos un modo de... fuera de percibir lo energético, no tenemos un modo de adentrarnos en eso como si adentro del cuerpo, adentro de lo emocional, hasta quizás adentro de lo mental, y también dentro de los planos espirituales. El plano etérico es un plano puramente de emanación, podemos sentirlo pero no meternos en él. Esto es una pequeña explicación de por qué no pudo ser abrazo en etérico, pero sí en astral. Otra anécdota absolutamente real y también relacionada de manera directa e indirecta con el astral. Y de paso, para terminar de entender, aunque no sea el tema concreto de nuestra clase de hoy,
qué pasa, qué suele pasar con los abortos y por qué el aborto es tan siniestro fuera de ser un asesinato. Es decir, vamos a plantear otra derivación siniestra del aborto fuera de hacerse un aborto, que es un asesinato. ¿Qué suele pasar en general cuando una mujer comete un aborto y luego tiene otro hijo? Que el hijo abortado, en sentido general, se queda pegado al mundo, pero que además luego se va a quedar parasitado o enganchado, como se dice en el campo de lo serio, de lo energético, al hijo que nazca después de que se haya producido ese aborto. Por eso es tan complicado, o suele ser complicada, la vida, especialmente en la infancia, quizás toda la vida entera de alguien que nazca luego de un aborto, especialmente cuando se comete la increíble estupidez, muy importante también poder llegar a tocar este tema, de repetirle el nombre al hijo que nació después del abortado poniéndole el nombre del hijo que se abortó. La verdad que es de una ignorancia, es criminal, porque es otro detalle importante que crea un centro magnético para que el hijo abortado se quede pegado al hijo siguiente. Entonces, ahora sí, yendo a la anécdota concreta, uno de los aprendizajes más increíbles que tuve en mi vida fue escuchar la siguiente anécdota. Estaba en un grupo pretendidamente espiritual, pero no tanto, pero con al menos algunas situaciones interesantes como esta. Y una mujer que se había hecho un aborto contaba cómo el hijo que había nacido después del aborto, creo que era una hija, y tenía alrededor de unos 2 o 3 años, cómo había sido muy alegre, muy feliz y muy vital desde el momento de nacer durante un tiempo, durante los primeros meses de vida, o hasta creo que el primero y segundo año, y cómo de golpe empezó a ser una criatura apagada, triste, silenciosa, retraída, podríamos decir casi en un estado de autismo funcional, que algún día vamos a tratar, por supuesto, el tema del autismo. Y sin saber qué hacer comenzó a contar su problema y tuvo la suerte de contárselo a una terapeuta que a su vez la derivó a una de estas llamadas sanadoras. La sanadora, por suerte una mujer muy perceptiva, muy buena y con un gran poder sanador, evidentemente, le dijo: te está pasando esto, tenés al hijo abortado pegado a tu hija y le está drenando energía y por eso no reconoces ahora a tu hija, no por lo bueno sino por lo malo, porque está triste, retraída, apagada, parece una persona distinta. Realizó un proceso determinado, liberó a la hija viva del hijo muerto y esta criatura, la viva, recuperó su estado virtuoso. Alegre, feliz, vital y energético. Dentro de esto está necesariamente el astral. El astral fue donde estaba el alma más un par de cuerpos no desprendidos aún del hijo abortado y el escenario por el cual el hijo abortado se prendía para drenar energía de la que iría a ser su hermana. Creemos que estos dos casos reales, donde necesariamente el astral fue el escenario, son suficientes en cuanto a tomar con la mayor seriedad posible el campo astral. Podemos decir otras cosas fuera de estos casos particulares e interesantes, también continuando dentro de lo posible, tomando en serio el mundo del astral. Dentro del mundo del astral también se desenvuelve esta cuestión del llamado vudú y de los llamados trabajos. Pero, al menos por el lado del vudú, no tan estrictamente ceñidos al campo astral, porque hay algo que es el campo magnético, descubierto por el señor Mesmer, de quien hace poquitos días una abultada cifra aniversario de su nacimiento, creo que al menos por los 150 años, que se acaban de cumplir del nacimiento de Mesmer. Entonces, en esta cuestión de pinchar muñecos que parece de película o parece en chiste, que es absolutamente cierta, ahí interactúan
lo magnético con lo astral, al punto que para que este ritual maléfico tenga efecto, uno debe contar, uno no, la mala persona que haga esto debe contar con alguna cuestión física, ya sea física propiamente dicha, un cabello, una uña o algo de la persona a la que se quiere dañar, o al menos algo imbuido de sus emanaciones, como un pañuelo o cualquier cosa que haya estado en contacto con ella. Entonces aquí media desde lo magnético la acción maléfica transitando por el astral. Es decir, el magnético vendría a ser, es como la mecha, pero todo esto transita por el astral. Por el campo magnético no puede transitar ese tipo de basura, porque volvemos a lo que habíamos dicho un poco sobre el etérico. Es un campo puramente, es negativo en el más profundo de los sentidos. Es más negativo que lo negativo con lo que categorizamos al astral. Y creemos que hacemos entender lo que queremos decir, sino tratamos de aclararlo un poquito más. Cuando decimos esto es estrictamente negativo y más negativo que el astral en relación a lo físico, lo etérico en relación, o lo magnético en relación a lo físico también. Entonces el vudú funciona de esta manera, combinando acción magnética y acción astral, ya como siendo el astral el cable transmisor. Y también tenemos otro tipo de rituales que en el campo de gente primitiva son bastante utilizados, como esta cuestión de que con sangre de menstruación, hacer algo con la foto de una persona a la que se quiere dañar, enterrarla en la tierra, provocarle así algún pequeño accidente y tal vez la muerte. Ahí también está mediando una cuestión magnético astral, o si se quiere magnético, etérico, etérica, astral. No puedo dejar de reiterar, como lo hago en mi libro y cada vez que puedo, para que se despreocupen absolutamente de poder ser afectados de esto, pero si cumplen cierta condición. ¿Qué tipo de persona es? Y esto es estricto, salvo alguna condición especial que luego voy a explicar. ¿Qué tipo de personas son estrictamente afectadas, pasibles de sufrir ataques energéticos, de vudú, de brujería y todo ese tipo de porquería? Las personas primitivas emocionalmente y mentalmente, o quienes tengan condiciones para ser más que una persona primitiva, emocional, mental y físicamente, de manera definitiva, pero que estén transitando un fuerte momento desarmonioso general. Por lo tanto, ya mencionamos la expresión centro magnético o algo parecido. De ese modo, uno por naturaleza, la persona primitiva por naturaleza, o el otro por ser primitivo de manera ocasional, disfuncional, se convierte en un centro magnético para toda esta basura. Una persona medianamente sana, medianamente consciente, medianamente espiritual, de por sí y por su nivel de ser, está inmunizada de todo esto. Es más, a veces la frase que yo suelo usar en cuanto escucho, pero ¿cuál es el modo de protegerse? Lo que suelo contestar es: la protección es el nivel de ser, que está relacionada, por supuesto, con todo lo que acabamos de un poco de desplegar. El astral es efectivamente el campo de los muertos, pero ¿de qué muertos? Porque también se repite mucho el mundo de los muertos, el astral. No es de todos los muertos, es de aquel muerto, como el caso de este niño abortado, que no se haya muerto completamente. La muerte debe ser triple, o si se quiere, la muerte es una sola, pero debe tener tres aspectos. Debe morir el cuerpo, debe morir lo emocional y debe morir lo mental. Cada uno de estos aspectos debe ir a su reservorio, volver a la tierra, como dice la Biblia. Si la persona, por haber sido especialmente demasiado sensorial y demasiado emocional, luego de muerta, por lo tanto, va a tender a quedarse pegada al mundo, no van a morir sus cuerpos, y ahí sí, su residencia, en cuanto a no se resuelva de una manera no tradicional, posible recorrido espiritual de su vida, va a vivir en el astral y va a cometer todas sus tropelías y toda su tarea de
de vampirismo sobre los humanos vivos desde su casita en el astral de muerto incompleto. A veces hay una cuestión de obsesión dentro del cual no deja de estar esta emoción de la curiosidad en modo peligroso y absorbente, que es la de fanatizarse con llegar a tener vista astral. A ver, en mi vida conocí gente de todo tipo y es una de las cuestiones por las cuales puedo estar sentado acá realizando algún tipo de enseñanza. Porque, tuve maestros, observé mucho, aprendí mucho, trabajé mi transformación interior y conseguí la consecuente abertura de percepción. Las personas tanto con las que tienen vista astral, como premonición, como evidencia, como clarividencia, ¿saben qué es lo que tienen? Lo voy a catalogar de una sola manera, con una sola imagen que creo que es buena, que es positiva. Lo que tienen es una linterna que no tenemos quienes no tengamos esas cualidades perceptivas, pero que es una linterna corta. Y yo no me cansé de ver en mi vida cómo personas con vista astral, videncia, clarividencia, ese tipo de cosas, me brindaban realmente información interesante, real e importante, hasta a mí, sobre mí mismo, pero al mismo tiempo no dejaba de ver cómo era una linterna corta que no brindaba una información lo suficientemente profunda, sino que centrada en detalles, pero que del otro lado no pretendían ser detalles, sino que pretendían que eso tenía un valor más amplio del que efectivamente tenía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Imagínense una persona que tiene una linterna que alumbra 1 metro, pero ella cree y dice y le hace creer a los demás que su linterna tiene un alcance, por decirlo de alguna forma, infinito. Eso es lo que suele ocurrir con este tipo de gente, que es como que teniendo, si se quiere, el don o esta percepción especial, no tienen noción de que su alcance es corto y ellos mismos lo viven como un alcance infinito o al menos más importante del que realmente es. Les sugiero esta imagen para que tengan cuidado cuando efectivamente estén ante una persona que tenga vista astral, videncia, clarividencia, no recuerdo qué otra cualidad, porque teniendo una linterna corta suelen creer y hacer creer, a partir de que efectivamente transmiten algo real y comprobable, que están brindando algo con más alcance del que realmente tiene. Entonces hay demasiado para trabajar en la vida, no solo demasiado para trabajar en cuanto a lo que hay que conseguir como cualidad, sino que estando en esta tierra hay que hacer un trabajo muy fuerte de mantenimiento y de entrenamiento permanente. Entonces, con semejantes dos cosas, estar perdiendo el tiempo en investigar con locura, con curiosidad y con la adicción al misterio, la visión astral y la visión extrasensorial y los sentidos paranormales y todo eso, y encima enloquecerse con llegar a la situación de tenerlos, realmente es una pérdida de tiempo increíble. Creemos que sí, valió la pena esta clase, esta propuesta de nuestro amigo Beto, pero para quienes esperaban información sobre despertar ciertos dones relacionados con lo astral, lamento que los tengo que desilusionar. Nos quedan un par de cosas más para desenmascarar, o más bien las desenmascaramos así al pasar. Todo lo que es el campo de las canalizaciones. Nombramos viajes astrales y no recuerdo qué otra situación análoga. Transcurren en el astral y suelen ser un campo de engaño. Ya dimos varias clases sobre el mundo invisible, la última dentro de nuestras series de videos EHCI, Ángeles y Extraterrestres, una en la caja de Pandora, centrada en el campo del mundo invisible de 3 horas, hace 1 año y medio. Y les vuelvo a remarcar, todo lo que flota es mierda, y por lo tanto el astral, que es un campo invisible donde flota muchísima porquería, también es un campo de mierda donde flota mierda. Entonces, por favor, manejen estos temas con la mayor asepsia posible, con el menor interés en conseguir cualquier cualidad relacionada con el astral.
de canalizar, de tener visión astral, de desarrollar dones paranormales, porque están entrando en un campo sumamente peligroso. También en una de las clases había hablado hasta cómo alguien como Rudolf Steiner, esoterista más que reconocido y referente, él mismo entraba en el campo de los sueños sin protección y tomaba como serios y transmitía como serios y reales vivencias justamente netamente astrales y mucho más contaminadas de noche que de día, porque el astral de noche además es el campo de la mayoría de las almas durmientes, que en general no suelen ser maestros espirituales, más los muertos, más todo el conjunto de basura invisible, de todo tipo, consciente y no consciente, como egregores, cascarones y todo ese tipo de basura. Y a todo esto me permitiría agregar dentro del mismo tono de cosas, de la precaución, del respeto y también de burlarse de cosas a las que se suele respetar demasiado, a estos esquemas de todos los cuerpos invisibles y con sus subdivisiones y todo este tipo de cosas, muy propios de la metafísica tradicional por un lado, a veces de cierta teosofía no demasiado auténtica, de ciertas cuevas de gente de cuarta, como diríamos en Argentina, en un 99%, como por ejemplo el humanismo, de Silo, también con todas cuestiones de esquemas y esto del otro, cuando cualquiera que haya estado en alguna de estas situaciones, tiene que haber visto que está poblada de gente muy primitiva, muy sensorial, muy emocional, que tiene un enganche muy fuerte con lo espiritual por el lado del misterio, por lo tanto un enganche falso, y pierde un tiempo precioso que tendría que ocupar en dejar de ser gente muy primitiva. Reitero, estuve en esos ambientes, no estoy prejuzgando. Muy primitiva, muy sensorial, muy bruta, muy ignorante, salvo excepciones muy raras, perdiendo el tiempo en cosas que aún estando en un estado óptimo como ser humano, no deberían perder. Entonces, creemos que esta ha sido una clase breve e intensa sobre las cuestiones del campo astral. Disculpas nuevamente a quienes querían más secretos, misterios, infección por parte de nuestro estímulo hacia la emoción de la curiosidad. Y deseamos fervientemente que nos acompañen para, dentro de nuestra línea de videos EHCI Preguntas y Respuestas, al encuentro de la semana que viene, que será el de nuestro cuarto video Preguntas y Respuestas EHCI.